¿Qué pasaría si te dijera que DreamWorks no solo compitió con Disney, sino que en 1998 hizo una obra maestra tan poderosa que tocó el alma de millones y que hoy en día, más de 2 décadas después, sigue emocionando como el primer día? El Príncipe de Egipto no solo es una película animada, es una sinfonía de fe, identidad y destino, con una animación que parece pintada a mano por el cielo y una historia tan antigua como la humanidad misma. Esta película se atrevió a contar el éxodo de Moisés, no como un sermón, sino como una experiencia visual y espiritual. Pero, ¿cómo se hizo? ¿Por qué sigue siendo tan poderosa? Y lo más importante, ¿qué secretos guarda el Príncipe de Egipto que la hacen tan inmortal? A mediados de los 90, DreamWorks Animation era apenas un sueño, y su fundador, Jeffrey Katzenberg, ejecutivo de Disney, estaba dispuesto a demostrar que su nuevo estudio podría crear algo grande, más allá de princesas, animales parlantes o finales felices. Entonces tomó una decisión impensada. Su primera gran película animada tradicional sería una historia bíblica, no cualquier historia bíblica, sino el Éxodo, Moisés, Egipto y Dios. No había canciones pegajosas ni villanos caricaturescos, no había princesas enamoradas ni chistes cada 5 minutos. Había fuego, plagas, dudas existenciales y la voz de Dios hablándole a un hombre roto. ¿Y por qué apostar por una historia tan compleja y controversial? Era porque no solo querían hacer una buena película animada, querían hacer una película que trascendiera. Y así nació El Príncipe de Egipto. Una producción épica, espiritual, artesanal, donde cada trozo era una oración y cada nota musical era un clamor. Desde los primeros minutos, El Príncipe de Egipto deja claro que no es una historia común. No nos presenta un héroe perfecto, nos muestra a un joven que ríe, corre, juega y hasta abusa de sus poderes sin saberlo. Moisés es presentado primero como un príncipe egipcio lleno de privilegios, ajeno al dolor de su verdadero pueblo. Y eso es lo que la película hace tan bien. Nos muestra la dualidad interna de un hombre dividido entre lo que cree que es y lo que realmente es. Cuando Moisés descubre la verdad, que es hebreo y que su familia esclaviza a los suyos, su mundo se derrumba totalmente. Ya no puede volver atrás, no puede ignorar su origen ni seguir siendo el príncipe de una mentira. Es aquí donde empieza su verdadera historia, la de un hombre quebrado que debe reconstruirse desde cero, no como un noble, no como un esclavo, sino como alguien elegido. Una historia profundamente humana, espiritual y más real de lo que muchas películas live action han logrado. Ramsés no es un villano clásico, no tiene risas malévolas ni un plan malvado de conquista. Lo que tiene es miedo. Miedo de fallar, miedo de no ser suficiente, de cargar con un legado más grande que él. Él y Moisés fueron criados como hermanos, corrieron juntos por los pasillos del palacio, rompieron reglas juntos, se protegieron el uno al otro. Y es por eso que su ruptura duele más que cualquier traición. Cuando Moisés regresa y le exige liberar a los esclavos, Ramsés no ve a un profeta, ve al hermano que lo abandonó, al único que lo entendía y al único que se atrevió a desafiarlo. Ramsés no se vuelve un tirano porque sí, se vuelve frío por orgullo, por presión, por temor a no estar a la altura de su padre. Y ese contraste lo convierte en el verdadero espejo de Moisés. Uno eligió escuchar a su conciencia y el otro eligió complacer a un imperio. Y por eso su conflicto no es entre el bien y el mal, sino entre lo que somos y lo que tenemos que ser. Hay películas animadas que impresionan por su técnica, otras conmueven por su arte. Pero El Príncipe de Egipto hizo ambas cosas al mismo tiempo. Su animación no solo fue creada para entretener, fue diseñada para evocar lo sagrado. Cada encuadre, cada sombra, cada rayo de luz parece salido de un mural antiguo, como si cada escena hubiera sido pintada en los muros de un templo. El uso de colores cálidos para Egipto y tonos fríos y terrosos para el desierto no es casualidad, es una forma visual de guiar el alma del espectador. Las tomas aéreas, los barridos cinematográficos, los juegos de escala entre humano y templos te hacen sentir lo pequeño que es el hombre ante Dios y lo poderosa que puede ser la fe cuando todo parece perdido. Y por si fuera poco, DreamWorks fusionó animación 2D tradicional con la 3D. En un tiempo donde eso era casi experimental, lo usaron no para mostrar tecnología, sino para mostrar milagros. Porque cuando las paredes se cierran sobre Moisés, cuando la zarza arde sin consumirse y cuando el mar se parte, la animación no solo te lo muestra, te lo hace creer. La animación era el alma del Príncipe de Egipto, pero la música era su voz. DreamWorks sabía que no bastaba con una buena banda sonora, necesitaba algo más profundo, algo eterno, así que llamaron a Hans Zimmer para la música instrumental y a Stephen Schwartz para las canciones originales. El resultado fue simplemente celestial, pero nada, absolutamente nada,
preparó al mundo para el impacto de When You Believe, una canción que dentro de la película es cantada por el pueblo hebreo mientras escapan de Egipto, pero fuera de la pantalla fue interpretada por Mariah Carey y Whitney Houston, dos voces épicas unidas por una canción de fe. Y el mensaje es claro: cuando ya no queda nada, cuando el camino es incierto, puede haber milagros si tienes fe y crees. Y no era solo una frase bonita, era el corazón de toda la historia. Además, cada canción del film cumple un propósito. Deliverance establece el tono: opresión, clamor y desesperación. All I Ever Wanted muestra el conflicto interno de Moisés. The Play convierte una tragedia en poesía visual y musical. No solo era música para entretener, era música para conectar con el alma. Cuando pensamos en las 10 plagas de Egipto, lo primero que se nos viene a la mente son imágenes crudas: sangre, ranas, langostas, oscuridad. Y sí, el príncipe de Egipto las muestra, pero no con horror gratuito, sino con poesía visual y respeto espiritual. La escena de las plagas es una de las más intensas de toda la animación occidental, no por su violencia, sino porque muestra lo que ocurre cuando el corazón se endurece. La canción de Place, cantada por Moisés y Ramsés, no solo es un duelo de dos voces, es una guerra de fe y ego, un grito entre dos hermanos rotos, cada uno convencido de que tiene razón. Y mientras tanto el pueblo sufre, el agua se vuelve sangre, la noche se vuelve total, la muerte entra en los hogares y todo con una belleza estética que no resta peso al sufrimiento. No se necesita mostrar cuerpos ni gritos exagerados, solo un silencio, una cuna vacía y una lágrima para que se sienta el verdadero impacto. Porque esa escena no solo habla de castigos, habla de las consecuencias de ignorar la compasión, de perder lo que más amas por aferrarte al poder. Moisés huye al desierto no por cobardía, sino porque ya no sabe quién es. Ya no es un egipcio, pero tampoco hebreo. Es solo un hombre con un alma totalmente destrozada. Y es en ese vacío, en medio de la nada, donde ocurre lo imposible. Una zarza arde pero no consume, y de ella surge una voz. No una voz estruendosa ni un trueno vengador, sino una voz suave, firme, como si viniera desde adentro de su propia alma. Una voz apacible: yo soy el que soy. Dios no le da órdenes, le da propósito. No le pide perfección, le pide que escuche, que confíe, que vuelva. Y esa escena, esa conversión entre un hombre quebrantado y su creador, es uno de los momentos más sagrados que ha visto la animación. No hay sermones, no hay castigos, solo un encuentro entre lo divino y lo humano. Porque en El Príncipe de Egipto la fe no es un dogma, es un fuego que arde en silencio y que transforma al que se atreve a acercarse. Hay escenas que quedan grabadas en la historia del cine, como la apertura del arca en Indiana Jones, la batalla final en El Señor de los Anillos y la estampida en El Rey León. Y luego está la partición del Mar Rojo en El Príncipe de Egipto. No es solamente una de las secuencias más visualmente impactantes de la animación, sino que es una escena cargada de símbolos y de fe. La cámara se eleva, el pueblo corre, las ruedas de los carros egipcios tiemblan y Moisés, con un simple bastón, abre un camino donde no lo había. Pero lo que realmente estremece no es el agua dividiéndose, sino el silencio. El sonido desaparece por segundos y lo único que queda es la fe de un pueblo caminando por entre paredes líquidas de agua, peces nadando a su alrededor. El milagro no se presenta como una hazaña de superhéroe, sino como un acto de obediencia, un acto de esperanza, y cuando las aguas caen sobre el ejército enemigo no hay celebración, sino solo un Moisés que cae de rodillas, porque la libertad siempre tiene un precio. Han pasado 25 años desde su estreno, y sin embargo El Príncipe de Egipto no envejece, no solo por su animación, que sigue siendo deslumbrante, ni por su música, que aún estremece, sino por su mensaje, que sigue siendo necesario. Hoy más que nunca vivimos rodeados de ruido, de fórmulas, de contenido vacío, de historias sin alma, y entonces aparece esta película y nos recuerda algo muy simple: que la fe no necesita pruebas, que el alma humana puede transformarse y que a veces los mayores milagros son los que ocurren dentro de nosotros. Moisés no era un elegido por nacimiento, fue elegido porque escuchó, porque obedeció cuando todo parecía perdido y porque, aún con miedo, dio el paso. Por eso esta película sigue emocionando a tanta gente hoy en día, porque nos habla de esperanza, de propósito, de volver a empezar y de recordar que todos en algún momento debemos cruzar nuestro propio mar.
¿Sabías que la voz de Dios en El Príncipe de Egipto es la misma que la de Moisés? Los creadores decidieron que Dios debía sonar como la conciencia interna del protagonista, así que Val Kilmer, quien interpreta a Moisés, también fue la voz de la zarza ardiente, la cual fue una decisión sutil que transforma toda la experiencia espiritual de la película. Aunque parezca increíble, El Príncipe de Egipto fue prohibido en Egipto y en Malasia en su momento. La razón, el gobierno temía que representar a Moisés pudiera ofender sensibilidades religiosas. Muchos artistas que trabajaron en El Rey León y Pocahontas fueron reclutados para crear El Príncipe de Egipto. La razón, Jeffrey Katzenberg, fundador de DreamWorks, venía directamente de Disney y armó un Dream Team de animadores clásicos para desafiar a su antiguo estudio. La icónica secuencia del Mar Rojo se dividió en 3 planos animados distintos: agua 3D en movimiento, personajes caminando en 2D y efectos de luz y partículas en capas separadas. Un trabajo tan complejo que algunos animadores tardaron más de 2 años en terminar solo esa parte. La canción When You Believe fue un momento histórico, pero detrás de cámaras Mariah Carey y Whitney Houston no se soportaban, tanto así que tuvieron que grabar en salas separadas y los productores editaron sus voces para que sonaran unidas en armonía. Y el resultado fue tan épico que ganaron un Oscar. El Príncipe de Egipto no es solo una película, es una carta de amor al poder de la fe, un recordatorio de que incluso en la duda, en la caída y en el silencio hay una voz que nos llama por nuestro nombre. En un mundo donde todo se mide en likes y tendencias, esta película nos regala algo más: espiritualidad, arte y propósito. Y eso es exactamente lo que buscamos: contar historias que no solo se vean, sino que se sientan. Gracias por acompañarnos en este viaje por las arenas del tiempo, por recordar con nosotros que la animación también puede ser sagrada y que algunas historias merecen ser contadas una y otra vez, no porque se olviden, sino porque nos transforman. Suscríbete si quieres ver más joyas olvidadas como esta y recuerda, a veces lo más poderoso que puedes hacer es creer. Adiós.